Bueno, la charla en el corte siguió, por supuesto, ampliando un poquito la última pregunta que les había hecho. Si estamos en este contexto de lo que estamos hablando y de estos temas que estamos analizando, si estamos muy o algo o poco manipulados a través de las pantallas. Y las pantallas, que no son artefactos inocuos, ya hemos hablado de esto, digamos, lo que ocurre en las pantallas, detrás de la pantalla, la manera en que están programadas, la manera en que funcionan las aplicaciones, están diseñadas por seres humanos, tienen intencionalidades. Va a tener el poder de manipulación de nuestra realidad en la medida que nosotros asumamos que controla o que, por ejemplo, cuando creemos que un algoritmo de aprendizaje incremental es una inteligencia artificial y nos comparamos con eso y pensamos que puede ser mejor, estamos perdiendo, digamos, y estamos permitiéndonos manipular. No es inteligencia ni es artificial. Ni es inteligencia ni es artificial, exactamente. Y solamente va a tener el poder de manipulación que nosotros le habilitemos, no más que eso. El problema es hasta qué punto hay una formación y una información en la población para entender cómo funciona ese universo. Y hablábamos un poco antes, fuera de cámara todavía, hacía mención yo a que mirar el nivel de falta de información para la toma de decisiones de gente que tiene acceso a toda la información supuestamente, como por ejemplo la que cayó en la criptoestafa que vos mencionabas en la editorial, claro, ¿no? Entonces, el común de la población está siendo manipulado para tomar decisiones incorrectas, por ejemplo, de si tiene un ahorrito, de qué hace con ese ahorrito, o de a quién tiene que votar porque le va a salvar la vida. Una persona que si uno conoce un poquito de historia y un poquito de economía, se da cuenta que es imposible lo que te está prometiendo. En ese caso los estafados fueron justamente los gurúes de la tecnología. Claro, entonces hablamos de gente que se supone que conoce una información totalmente elitista, que maneja muy poca gente en el planeta, no es popular, que conoce una tecnología, la tecnología blockchain, que es una manera de producir monedas que como son digitales no están respaldadas por ninguna base monetaria, sino que se crean, en general tienen un límite, pero se las ve como si fueran una cosa casi, no sé, divinizada, ¿no? Que no tiene control, no tiene límites, entonces, y puede multiplicarse ad eternum, y la verdad que no funciona así. Si entendemos cómo funciona la tecnología, no podemos pensar que eso que nos estaban vendiendo era posible, digamos. Claro, si bien hay un direccionamiento, y se puede ver acá en la toma de decisión de una inversión, por ejemplo, que termina todo en una estafa, imagínense la del direccionamiento que hay en cuestiones ligadas al sentido común, digamos, que la gente entiende con esto, como decía hoy Jorge, ¿no? Crear relatos, yo digo, bueno, construir realidades, ¿no? Es impensable que la conciencia de la persona o que la subjetividad humana sea independiente del contexto en donde circula su vida, digamos. El plano relacional va determinando y va definiendo, ¿no? La conciencia que la persona tenga acerca de su propia vida, de la vida de los demás, acerca de la conciencia de Estado o comunidad. Entonces, ese plano relacional hoy por hoy está muy copado por lo digital, por la virtualidad, digamos, ¿no? Y esta diferenciación entre el mundo de la que es la realidad humana y lo que publicamos en una red social, por ejemplo, ¿no? Esa diferencia que hay desde la imagen o desde lo que se intenta afirmar, bueno, un adulto la puede relativamente conducir o manejar, pero aún así uno no es consciente, ¿no? de las banderas que uno sostiene, porque esas banderas, digo, esas con las mejores intenciones yo termino reproduciendo cuestiones que de alguna manera me terminan perjudicando y que están dirigidas por aquellos que van digitando lo que yo consumo después en las redes sociales. Lo que digo y lo que hago no soy yo. Es que en salud mental se ve mucho, por ejemplo, con el tema de las cuestiones diagnósticas, por ejemplo, ¿no? Y por ahí se habla mucho de, todo el mundo habla sobre aspectos psicopatológicos como, no sé, la figura del narcisista, la figura del que tiene apego emocional, apego afectivo, y todos manejan categorías bajo después, evalúan su propia relación de pareja, su propia relación con sus hijos, sus relaciones con sus amistades, y sobre esa base van tomando decisiones. Digo, la conciencia siempre estuvo determinada en función del contexto. Hoy el contexto escapa a las grupalidades, escapa al ámbito familiar, escapa al ámbito del club, al ámbito del barrio.
Hoy el contexto está conducido sobre todo a partir del consumo de espacios digitales. Entonces, ese direccionamiento es masivo y ese direccionamiento genera toma de decisiones por parte de la comunidad desde un voto, por ejemplo, a un gobierno neoliberal que termina destruyendo las condiciones de vida de las personas, hasta la elección o el sostenimiento de una relación de pareja. Miriam, te iba a preguntar justamente lo que acaba de decir Nicolás, ¿no? O sea, todos estos temas que estamos hablando, ¿cómo inciden o cómo impactan en lo político? Y en toda esta introducción que hacíamos al principio del programa. Bueno, yo justamente pensaba en lo que decía Nicolás recién con respecto a esto del direccionamiento masivo, ¿no? El direccionamiento es masivo, pero a su vez el mundo de las pantallas lleva a que uno, el individuo, entienda que es él el que toma las decisiones, que es por lo tanto libre de esa toma de decisiones, porque hay una falta de conciencia, porque no tenemos una formación. Hablamos todo el tiempo. ¿Somos libres, decís? Creemos que somos libres, por eso. Claro. Ese mensaje, como dice Nicolás, está pensado para manipular masivamente, pero cada uno de nosotros lo recibe de manera personal e individual. Como decía en la columna Jorge, los algoritmos están diseñados para captar nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros miedos y nuestras preocupaciones. Entonces, todo lo que nos dice a nosotros nuestro dispositivo digital nos hace sentir que es para nosotros y que nos da elementos para tomar decisiones bien informadas y que somos libres de tomar esas decisiones. Creemos que es así, pero no entendemos que hay detrás un ingeniero del caos. Un ingeniero del caos, que están estos señores que diseñan cómo funciona una pantalla, por qué te lleva de un lugar a otro, por qué te ofrece cosas en las que justo estuviste pensando y estuviste conversando con alguien. Entonces, mira, o sea, está atento a vos, ¿no? Qué útil te es. Sin embargo, hay, no voy a recordar ahora quién es que lo dice, pero esto de que es una tontería que cada uno de nosotros piense que lo que encuentra en Internet es la verdad, porque todo lo que cada uno de nosotros recibe de Internet está preparado para nosotros, para uno mismo. Porque le dimos las pistas de lo que exactamente, queremos, fuimos alimentando a ese algoritmo cuáles son nuestros temas de interés, de curiosidad, si se quiere, y también nuestros temores, nuestras preocupaciones. Entonces, por supuesto que tiene una incidencia política altísima. Pero creo que en lo que hay que pensar también es esto que dice insistentemente Nicolás, que tiene que ver con la materialidad del mundo en el que vivimos. Si vos lo que tenés es acceso a un mundo digital que te refleja una realidad que después vos no encontrás contrastada en tu entorno material, podés hacer una disquisición. Pero si no encontrás otra cosa a tu alrededor, y a mí eso me preocupa mucho también de muchos sectores políticos que piensan que la forma de hacer política es competir con esa misma herramienta, claro, que es la que está destruyendo la política y la representatividad política y pone hoy en tela de juicio la democracia misma como concepto. ¿También destruye la sociedad, Nicolás? Es que crea una sociedad que se autodestruye, que es mucho más peligroso que pensar que alguien destruye la sociedad. Hay un filósofo ruso que habla de la sociedad de rendimiento. Mientras que Foucault habla de la docilización de los cuerpos, ¿no? A través de la moda, a través de los consumos, como que te van adiestrando a que vos vayas direccionando tu vida hacia determinados rumbos que les conviene al sector de poder. Hoy por hoy, el que se dirige es uno mismo en función de la competitividad, que es como la gran zanahoria que orienta la vida de todas las personas, digo. El progreso económico, el progreso profesional, el progreso amoroso, todo lo que te venden como progreso va generando un autodireccionamiento que al fin y al cabo te termina destruyendo, porque lo que está propuesto de los medios masivos digitales sobre todo, y de los medios de comunicación, es justamente la idea de crear una realidad que te lleve a hacer una elección que uno entiende que es para su propia conveniencia, pero en realidad uno no está eligiendo. Entonces, cuando uno dice viva la libertad carajo, por ejemplo, y no deja de repetir la importancia de la libertad, en su momento fue la alegría, ¿no? En el gobierno de Macri, viva la alegría, uno piensa que está repitiendo cuestiones lindas, pero en el fondo lo que está haciendo es reproduciendo exactamente todo lo contrario, porque cada vez estamos más sujetados a condiciones de vida que no son favorables, Hay un filósofo francés que planteaba, Castoriadis, que dice pensar lo que uno hace y saber lo que se piensa, ¿no? Todos pensamos
de alguna manera antes de decir algo, todos pensamos antes de generar de hacer alguna acción o de generar un voto o de hacer una elección en la vida. Todos pensamos, pero nadie se detiene a pensar de dónde pensamos lo que pensamos. Claro. Y el de dónde pensamos, el saber lo que se piensa, apunta directamente a estos direccionamientos masivos que se hacen en los medios digitales, donde la gente ve algo que es inocuo, algo que es divertido, que es entretenido, y en realidad lo que está haciendo es consumir un direccionamiento que después, a partir del cual el sujeto después toma las propias decisiones que lo terminan aplastando. Las dos últimas preguntas breves, en menos de 1 minuto para cada uno, pues terminó el programa. ¿Somos conscientes de esto? ¿Y cómo podemos revertir esto cada uno desde su campo? Yo creo que no somos suficientemente conscientes. Algunos sí, porque nos dedicamos más a estudiar el tema, pero como sistema, por ejemplo, yo puedo plantearlo del sistema educativo, no hay una conciencia clara sobre la problemática. Venimos siguiendo las novedades en países muy avanzados que vienen haciendo innovaciones pedagógicas permanentes que hoy retrotrajeron el uso de pantallas desde el nivel inicial, digamos, de los 3 años, y que hoy están retrotrayendo todo esto y eliminando las pantallas. Esto está pasando. Negando el acceso a los chicos hasta los 13 años a las pantallas en este momento, porque se descubren un montón de cosas. Por un lado, la capacidad de desarrollo cognitivo y memorístico, que es indispensable para producir conocimiento, que no se desarrolla a través de la pantalla, que se desarrolla en la interacción con otros. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la puesta en juego del cuerpo de la persona, que al no poder tramitar un montón de las cosas que le pasan, que nos pasan a nosotros todo el tiempo como personas, como seres humanos, no aprenden a interactuar con compañeros, no pueden conformar equipos, no pueden resolver problemas, cosas que vos le podés pedir a un algoritmo que te lo resuelva y a lo mejor lo hace, pero que es indispensable que el ser humano tenga claro detrás, porque digo, no hay ninguna manera de desarrollar una tecnología que mejore un procedimiento, un proceso o produzca un mejor resultado con algún artefacto o lo que fuera, si no sabemos qué es y cómo se hace eso. Y ese qué es y cómo se hace es lo que se va perdiendo en el transcurso con tanto uso de pantalla. Es necesario que el sistema educativo se replantee esto. Nicolás. Dime qué consumes y te diré cómo piensas. Hablar de esto, desnudar un poco esta estrategia de control y manipulación social, es una forma de prevenirla también, ¿no? Este tipo de debates lo que apuntan es a desarrollar un poco el pensamiento crítico, que no es solamente en replantearse ideas, sino es replantearse los conceptos o los esquemas bajo los cuales asumimos una idea, ¿no? Ese de saber de dónde pienso lo que pienso. Muchísimas gracias.